tiempo ya. El Señor conoce sus tiempos porque es el Dios de la historia. Entonces Moisés conocemos y sabemos que le dice, Señor, pero soy ¿cómo? Soy tartamudo, no podré llegar ante Faraón. De todas maneras, el Señor tenía su plan perfecto y ahí estaba Aarón, que iba a ir con él para llevar el mensaje ante Faraón. El Señor le había dado una tarea: preséntate ante Faraón para que deje salir a mi pueblo, para que me adore en el desierto. Todavía Moisés le pregunta al Señor, ¿y si voy, quién le digo que me manda? Porque me va a decir, ¿y quién te manda? Y entonces el Señor le dice, yo soy, te manda. Yo soy el que soy. Y entonces él dice, yo soy el que soy, que era Dios mismo, está encomendando a este hombre que reconoce sus debilidades y que va acompañado con Aarón al Faraón para decirle que deje ir al pueblo. Sabemos esto. Va a haber algunas plagas, muchas en realidad. El Faraón va a endurecer su corazón cada vez más. Dice la Biblia que el Señor endurece el corazón del Faraón cada vez más y cada vez más y cada vez más, hasta el punto entonces en que deja salir al pueblo de Israel. Pero no lo deja salir tan fácilmente. La última plaga, que fue determinante, la muerte de los primogénitos, tiene que ver pues con este pueblo que celebra la Pascua por primera vez en su historia y que va a pintar con la sangre del cordero sus dinteles. Y donde había sangre había vida, y donde no había sangre, dice la palabra, entonces había muerte y morían los primogénitos. Hubo una gran mortandad esa noche. La noche de la muerte de los primogénitos fue espantosa. Gran clamor, dice la palabra, que hubo en Egipto por la muerte de los primogénitos. Por supuesto, el primogénito del Faraón muere. Y ahí nosotros también nos enteramos que Faraón, por cierto, no era primogénito, porque si no hubiese muerto, pero muere su hijo. Y entonces finalmente le dice a Moisés, llévate al pueblo, saca al pueblo, ya llévalo, porque esta plaga había ya atentado contra la vida misma de los egipcios y de la familia del Faraón particularmente. Es el tiempo del pueblo. Es el tiempo del pueblo. El pueblo enardecido, seguramente emocionado por una libertad que no sabían manejar, va a salir al desierto. Va a salir al desierto después de 400 años. Va a salir al desierto a ir a una tierra que no conoce. Una tierra que no sabe, que no ha conocido, que no ha explorado. Y va a salir. El destino, incierto. El director del viaje, Moisés. Dios acompañando, Dios dirigiendo. El pueblo va a salir. Aproximadamente 2,5 millones de personas salen de Egipto rumbo a lo desconocido, al desierto. Una de las cosas importantes desde el punto de vista de la teología bíblica es que el pueblo que sale al desierto no sabe vivir en libertad. Esto lo he mencionado en alguna otra ocasión. Pero el pueblo no sabe vivir en libertad. Pero qué importante es que el pueblo no sepa vivir en libertad. Qué importante era para el caminar con Dios que el pueblo no supiera vivir en libertad. ¿Qué se hace con la libertad? ¿Qué hace un pueblo que ha sido toda su vida? Toda la generación que salió no conocía la libertad porque nacieron esclavos, crecieron esclavos, muchos murieron ahí, pero otros salieron. Cuando salieron, los que salen son esclavos. No hay una sola persona ahí que haya experimentado la venida a Egipto. Así que todos salen esclavos de ahí. 2,5 millones de esclavos salen a una libertad que no pueden manejar. Pero era conveniente para Dios. Era completamente conveniente porque Dios necesita un pueblo que dependa de alguien. Un pueblo que no sabe vivir en libertad es un pueblo que depende, es un pueblo dependiente. Cuando un pueblo sabe vivir en libertad, todos sus éxitos son glorias personales. Todos sus éxitos y todos sus caminos bien logrados son producto de su capacidad, de su inteligencia, de su estrategia. Pero un pueblo que no sabe vivir en libertad, ¿qué hace en el desierto? Tiene que depender. ¿Pero de quién va a depender? ¿Va a depender de Moisés? ¿De quién va a depender? Desde luego que va a depender de Dios. Así que el pueblo entonces sale allí, sale al desierto y va a experimentar una gran cantidad de experiencias. Va a tener experiencias importantes. Pero tan cierto es que el pueblo no sabe vivir en libertad, que cuando se le presentan circunstancias adversas que nunca ha vivido, se queja. ¿Cuándo el pueblo en Egipto tuvo hambre? ¿Cuándo el pueblo en Egipto tuvo sed? ¿Cuándo el pueblo en Egipto no tenía donde sepultar a sus muertos? ¿Cuándo el pueblo en Egipto no tenía donde recostar su cabeza? Todo lo tenían, pero eran esclavos. Ahora salen y por primera vez en su vida se encuentran con que, ¿y ahora de dónde sacamos la comida? Ahora, aquí en el desierto, ¿de dónde sacamos el agua para beber? No sabe el pueblo vivir en libertad.
Pero Dios lo sabe. Y de manera deliberada el Señor había planeado en su programa de historia todo esto. El pueblo sale y ahora el pueblo tiene que depender del Señor. Moisés sabe esto. Y constantemente ora al Señor, Señor, el pueblo tiene sed, Señor, el pueblo tiene hambre. Y entonces el Señor, de una manera magnífica, bondadosa, misericordiosa, lleno de gracia, da al pueblo lo que necesita. No tienes que hacer nada, pueblo. Nada. ¿Tienes sed? Moisés, pégale a la peña para que los hombres tengan y las mujeres tengan de beber. ¿Tienen hambre? Ahí están las codornices, ahí está el maná, ahí está la comida, pero que recojan todos los días, que no guarden para el siguiente día. Tienen que depender de mí día a día. Es lo que el Señor dijo en la oración modelo, ¿no es cierto? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pueblo tenía que saber que tenía que depender día con día del Señor, porque no sabe vivir en libertad. El pueblo no era un pueblo que decía, nosotros producimos pan, nosotros generamos el agua, nosotros sabemos cómo manejar las cosas. Todos los días tenían que depender de Dios. Tanto así que incluso cuando el pueblo empezó a tener frío en la noche, Dios mandó una columna de fuego para alumbrar y para calentar. Tanto así que en el día, cuando había mucho calor y no había manera de soportarlo, el Señor mandó una nube que les cubriera con su sombra y les dirigiera en el camino. ¡Qué Dios maravilloso! Que proveía para cada una de las necesidades del pueblo. Como quiera que sea, amados hermanos, el pueblo era rebelde. El pueblo constantemente estaba exigiéndole a Moisés cada vez comodidades que no podían tener porque no se daban cuenta que estaban en el desierto, en donde no tenían las comunidades de la esclavitud en Egipto. Caminaron por el desierto. Se abrió el Mar Rojo. ¿Vieron ese portento? Vieron el portento maravilloso del Mar Rojo abierto en dos y pasando el pueblo en seco. Y luego vieron el segundo portento, que era que Faraón pasó con su ejército y el mar los encerró y mató al ejército de Faraón ahí. Ese portento maravilloso hubiese sido suficiente para que la fe de los siguientes años fuera una fe inquebrantable de los judíos pensando, tenemos un Dios maravilloso y poderoso. Pero no fue así. No fue así. El Señor va a tener que seguir trabajando con ellos y en el caminar del desierto, nos cuenta el libro de Números, va a empezar a dar leyes sanitarias, leyes de cuidados sanitarios, leyes que tienen que ver con que tienen que tener cuidado para que no enfermen, leyes que tienen que ver con sus relaciones interpersonales, leyes que tienen que ver con su cuidado como pueblo, porque el Señor está viendo por su pueblo. Lo único que necesitaba el pueblo era obedecer. Creer en lo que el Señor estaba haciendo. Ya les había prometido a Moisés y Moisés al pueblo, diciéndole lo que Dios le había dicho. El Señor nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Hay una tierra prometida, hay una tierra dada por Dios para nosotros. Y con la esperanza de esta tierra, que quién sabe dónde estaba, pero que había que caminar en el desierto, Dios ya les había dado una promesa. Esa promesa maravillosa era suficiente para que el pueblo caminara en el desierto con una fe inquebrantable y pasara lo que pasara, estamos seguros que el Señor los llevará a la tierra prometida. Pero este no era el pueblo de Israel. Se quejaba y se quejaba y se quejaba. Y se quejó tantas veces, hasta el punto en que un día, recién habiendo salido de Egipto, recién regresados del Sinaí, Moisés, cercano a Canaán, la tierra prometida, manda a los espías para que visiten esta tierra prometida. Así que entonces el Moisés, por mandato del Señor, escoge a 12 príncipes de las tribus de Israel. Lo mejor de las tribus de Israel, los hombres más importantes de la tribu de Israel, un príncipe, el más importante de cada tribu, 12 en total. Los va a convocar y los va a mandar para que vayan a averiguar lo que está sucediendo o cómo es esa tierra que les habían prometido. Dentro de estos 12 iban 2 hombres, Caleb y Oseas, que a la postre Moisés le va a cambiar por nombre y le va a decir Josué. Así es que van estos 12. Y ahí van los 12 a la tierra prometida. El pueblo se queda ahí en el desierto, el pueblo sigue quejándose, pero entonces estos 12 van caminando hacia la tierra prometida. Y van a llegar a la tierra prometida. Y se van a dar cuenta de que lo prometido estaba ahí, que había frutos gigantes, había grandes racimos de uvas, había mucha comida, había mucha agua, la tierra era muy próspera.
Cuando fueron a visitar, los 12 fueron y estaban totalmente embelesados con lo que estaba sucediendo. 40 días estuvieron reconociendo la tierra prometida. En esos 40 días se pudieron dar cuenta de todas las bondades que tenía la tierra. Pero había un problema. Estaba habitada. Había habitantes que tenían ejército. Había habitantes, los hijos de Aná, que parecían gigantes. Había habitantes que tenían un poderío mayor al que tenía el pueblo judío. Es posible incluso que hubiese más personas de las personas que estaban en el desierto esperando entrar a la tierra prometida. Regresaron de su viaje. Trajeron estos racimos de uva, trajeron muchas cosas de la tierra prometida. Llegaron con Moisés y con el pueblo, estos espías. Y el mensaje fue diferente. 2 personas decían una cosa y 10 otra cosa. Caleb les decía, vamos y tomemos la tierra que el Señor nos ha entregado. Pero por otro lado, los otros 10, menos por supuesto Josué y Caleb, empezaron a decir, no vayamos, son más fuertes que nosotros. Nosotros parecemos langostas delante de ellos, ellos nos ven así también. Si vamos a ir ahí, nos van a matar como langostas. No vayamos. Seamos prudentes. No vayamos hacia allá porque nos van a aniquilar. Si ustedes se dan cuenta, en esta actitud de estos 10 espías, había una situación del hombre sentado en el hombre, pensando en el hombre mismo. Estaban viendo su propia condición. No estaban tomando en cuenta el pacto que Dios había establecido con el pueblo y la promesa que Dios tenía de que los iba a introducir a la tierra. No tenían que hacer nada, la tierra ya era de ellos. Lo único que tenían que hacer era caminar hacia la tierra prometida. Y de una manera u otra, el Señor iba a entregarles esa tierra que ya les había dado. Pero los 10 pensaron en sí mismos. Los 10 pensaron en sus propias capacidades y dijeron, no somos capaces. No tenemos armamento. Somos como langostas. No vayamos. No nos acerquemos. Nos van a acabar. Josué y Caleb tienen que interceder y decir, vayamos. Entremos a esa tierra. Rasgan sus vestidos y empiezan a hablarle al pueblo acerca de esto. El pueblo se enardece tanto porque le creyeron a los otros 10 que incluso intentaron matar a Josué y a Caleb. Así que entonces Moisés y Aarón tuvieron que interceder por el pueblo y tuvieron que decirle al Señor que los perdonara. El Señor dice, sí los voy a perdonar, porque ya el Señor tenía planes de levantar a Moisés otro pueblo. Un pueblo distinto, un pueblo de valientes. El Señor, Moisés tiene que decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Así que el Señor tiene misericordia de ellos y no los aniquila en este momento. Pero el pueblo entonces empieza a quejar con Moisés. Empieza a tener una queja recurrente, la queja que siempre había escuchado, pero ahora el pueblo añade un concepto distinto a la queja. El pueblo le dice a Moisés y Aarón, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá y muriéramos. El pueblo estaba dudando de las promesas del Señor. 10 veces ya había la queja. 10 veces se habían quejado contra el Señor, dice la palabra. El pueblo estaba diciéndole a Moisés algo que el Señor estaba oyendo. Ojalá muriéramos en Egipto. Ojalá en este desierto pereciéramos. El Señor, por supuesto, escucha esto. Y les dice, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y les dice que en el desierto van a caer el cuerpo de todas aquellas personas que estaban dudando. Dice la palabra con toda puntualidad, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Todos aquellos que tenían 20 años o más iban a morir en el desierto, y todos aquellos niños que estaban pensando que los iban a devorar, esos niños eran los que finalmente iban a entrar a la tierra prometida.
Así que el Señor les dice, ¿quieren morir? ¿Quieren morir en el desierto? Eso es lo que ustedes desean, pues eso van a tener. Van a perecer en el desierto. Y por cada día de los espías allá en la tierra prometida, 1 año caminarán en el desierto. Por tanto, si estuvieron 4 días en la tierra prometida, ahora el destino del pueblo era que tenían que caminar y vagar por el desierto 40 años más. 40 años. Suficiente tiempo para que todos aquellos fueran muriendo en el desierto. Hubo una gran mortandad. Todos perecieron a causa de su ira. Como la flor que crece en la mañana y se desvanece en la noche. Eso dice el Salmo 90. A partir de esto, de esta experiencia de Moisés con el Señor, de esta sentencia de muerte de parte de Dios para con esta generación que dudó de la promesa, a partir de esta condición Moisés escribe el Salmo 90. Así que el Salmo 90, mi amado hermano, hermana, es un salmo que no escribe David, es un salmo que escribe Moisés a partir de esta experiencia. Piense un poco. Hay una sentencia de muerte, pero hay un Dios que mantiene su fidelidad para con su pueblo. Hay una sentencia de muerte de parte del Señor de esta generación mayor de 20 años, o de 20 años en adelante, va a perecer en el desierto. Pero hay la esperanza de que de todas maneras el pueblo va a entrar a la tierra prometida. Bajo este pensamiento, les voy a leer de nuevo el Salmo 90. Señor, dijo Moisés, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Un salmo, amado hermano, hermana, que dice mucho de este acontecimiento. Un salmo en donde nosotros vemos el corazón de Moisés escribiendo y orando al Señor. Orando al Señor pidiendo no solo misericordia, sino que está Él reflejando su sentir y el del pueblo por esta gran tragedia. Normalmente nosotros hemos tomado este salmo para celebrar cumpleaños. Muchas veces hemos usado este salmo como para predicar el último día del año. Nos encantan los primeros versículos, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, y hemos hecho que el texto diga todo lo que nosotros queremos decir respecto de la misericordia del Señor. Pero el contexto de este salmo, la historia de este salmo es completamente diferente. La historia de este salmo es una historia triste. La historia de este salmo es una historia no de permanencia en la fidelidad del Señor para con nosotros, sino con la sentencia del Señor por la infidelidad de un pueblo.
Nosotros nos acercamos a este salmo siempre con una esperanza de que el Señor hará refugio de generación en generación para nosotros. Pero no nos damos cuenta de la esencia del salmo, que es un salmo que está hablando de que los años de nuestra vida declinan a causa de su ira. Es un salmo que tenemos que leerlo con cuidado, respetando lo que el Espíritu Santo le quiere decir a cada uno de nosotros. Es por esto que hoy solamente pensaré en los primeros 2 versículos de este salmo, y vamos a tener 2 sermones más de este salmo para entender a cabalidad todo lo que el Señor quiere decirle a Moisés, o todo lo que Moisés quiere decirnos a nosotros a partir de este maravilloso salmo. Recuerde usted, Moisés está en el desierto con el pueblo. Moisés estuvo 40 años en Egipto. 40 años solo en el desierto, y va a ser 40 años más con el pueblo en el desierto otra vez. La vida de Moisés va a ser una vida de 120 años. Las generaciones en aquel tiempo se contaban de 40 en 40, de tal manera que después de 40 la generación que sigue es otra, y después de otros 40 es otra, y después otra. Así que si usted tiene 40 años y tiene un hijo, su hijo es la segunda generación después de 40. Claro que fue la segunda desde que nació, aunque tuviera 20, pero se van contando las generaciones de 40 en 40. En aquel tiempo así fue. De tal forma que entonces la gente que vivía muchos años sabía que una generación eran 40 años y otra 40, y así se las llevaban. En medio se iban contando las generaciones. Pero Moisés tiene un conocimiento muy importante al respecto de la fidelidad de este Señor para con él, y del cuidado que Dios ha tenido para con él, y del cuidado que Dios tiene para su pacto, el pacto que ha establecido con el pueblo. En medio de esta circunstancia, lo que tiene que prevalecer y lo que tiene que estar por encima, un fundamento importante, es el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Nosotros recordamos que cuando el pueblo salió de Egipto, el Señor pactó con ellos y les dio una promesa de perpetuidad cuando celebraran la Pascua año con año. Pero también sabemos el pacto que el Señor había iniciado con Abraham con la circuncisión, y el Señor había dado pacto a Abraham también de perpetuidad, de tal manera que la palabra del Señor en su pacto, que tenía cosas importantes, el pueblo sabía, Moisés sabía que el Señor iba a cumplir su pacto, que de ninguna manera iba a romper Dios el pacto para con el pueblo. Sabemos que desde sus antepasados, los antepasados de Moisés, Dios había permanecido fiel a su palabra. El pueblo a veces desobedecía, el Señor hacía lo que tenía que hacer con el pueblo, pero el pacto no se movía. La promesa continuaba vigente. Moisés, pensando en esto, orando al Señor, está diciendo al Señor: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Está diciendo Moisés que el Señor es refugio de todas las generaciones. No solamente de su generación en este momento, pero de todas sus generaciones. Podemos echar la mirada hacia atrás y darnos cuenta que el Señor fue refugio para Abraham, ¿no es cierto? Ahora tienen algo en común. El pueblo judío siempre ha sido nómada, no solamente con Moisés, siempre. Cuando Dios le dijo a Abraham que tenía que salir de su tierra y de su parentela, entonces tuvo que salir de su tierra y de su parentela a un lugar que no conocía. Y tuvo que andar vagando en el desierto, y fue Dios refugio de Abraham. Abraham va a tener como hijo a Isaac. Y va a ser refugio el Señor también de él. Isaac va a tener a Jacob. Y Dios va a ser refugio también de Jacob. Y todos nómadas. Y todos yendo a lugares diferentes. Y todos viajando por todos lados. Y el Señor fielmente ha sido refugio, ha cobijado, ha cuidado a todo su pueblo de generación en generación. Cuando Moisés le está diciendo esto al pueblo, le está diciendo al Señor en esta oración, le está dando una afirmación de lo que el Señor hizo en el pasado, está haciendo en el presente y seguirá haciendo en el futuro. Y no hay mejor muestra del cuidado del Señor para con su pueblo, no hay mejor ejemplo de que nosotros estamos hoy aquí. Aquí estamos. Dios no ha aniquilado a su pueblo. El pueblo sigue aquí, ahora aquí, en otros lados también. Toda la iglesia de Cristo ha sido el Señor refugio de generación en generación. Lucas en el libro de Hechos dice: en Él vivimos y nos movemos y somos. No hay otra manera de entender la historia, no hay otra manera de entender nuestro caminar si no es entendiendo que el Señor es refugio nuestro.
refugio permanente. Y nosotros moriremos. Y vendrán nuestros hijos. Y el Señor será refugio de nuestros hijos. Y nuestros hijos morirán. Y los hijos de nuestros hijos disfrutarán del mismo refugio del mismo Señor. Y los hijos de nuestros hijos morirán, y sus hijos tendrán el mismo refugio y el mismo Señor. La verdad que acompaña a esta frase es una verdad eterna. El Señor ha sido refugio de generación en generación. Y los que tenemos hijos y los que tenemos nietos, alabamos al Señor porque sabemos que así como ha sido refugio de Abraham, de Isaac y de Jacob, así como ha sido refugio de Moisés y el pueblo, así como ha sido refugio y ha sido cumplidor de las promesas de su pacto, sabemos que el Señor será refugio de nosotros, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos también. Esa es una afirmación de certeza, una certeza maravillosa que le da confianza a Moisés, el cual después va a enumerar todas aquellas cosas que el Señor va a hacer para con este pueblo rebelde. Pero lo que es verdad es que este Señor ha sido refugio y lo seguirá siendo porque es de generación en generación. Y nuestros hijos disfrutarán de este refugio también. Y esta eternidad, este concepto de eternidad, de que el Señor va a ser refugio de generación en generación, todas nuestras generaciones, se ve en las siguientes expresiones paralelas del versículo número 2. ¿Dónde se ve la eternidad del cuidado de parte del Señor? Dice Moisés: antes que naciesen los montes y formases la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nuestra confianza, la confianza de que el Señor será refugio para nosotros y nuestras generaciones, porque lo ha sido en el pasado, es que el Señor así ha sido desde la misma creación del mundo. Y si hay alguien para hablarnos de la creación, es Moisés, porque Moisés escribió la creación en el Génesis 1. Porque Moisés tuvo el consejo de Dios para escribir todo lo que hizo el Señor desde la creación. Moisés tiene de primera mano el conocimiento de la creación del mundo, porque Moisés escribió el Génesis. Así que él sabe, antes que naciesen los montes, antes que hubiese cualquier cosa y formases la tierra y el mundo, antes de todo, la eternidad en tu creación, desde siempre tú eres nuestro refugio y lo seguirás siendo por todas las generaciones. Pero no solamente habla de lo que es creado, sino habla de la temporalidad de la bendición. Dice él, desde el siglo y hasta el siglo. Esta expresión, que es muy hebraica, es una expresión que tiene que ver con siempre. Con siempre. No es una figura de lenguaje, es una aseveración de la eternidad de los cuidados de Dios para con su pueblo. Desde el siglo y hasta el siglo, es desde que empezaste la creación hasta que termines con esta historia, tú eres Dios, el que ha sido para nosotros refugio de generación, desde que empieza el siglo a generación hasta que termine el mundo. El Señor ha sido un maravilloso refugio de generación en generación, antes de que todo fuese hecho y durante todo el tiempo, desde el principio y hasta el fin. Aquel que es alfa y omega, principio y fin, es refugio para el creyente de generación en generación. Pero el pueblo va a morir en el desierto, no va a entrar a la tierra prometida. Lo que vamos a ver más adelante es que finalmente el pueblo rebelde va a perecer. Y su destino va a ser no entrar a la tierra prometida. Pero entonces, ¿de quién es refugio? Entonces, ¿a quién refugia el Señor? A quien refugia, a quien Él cuida, es a sus hijos y solamente a sus hijos. Por eso la demanda del versículo 3 al final: convertíos hijos de los hombres. Porque solamente a sus hijos, solamente a su remanente, solamente a su pueblo, el Señor le ha prometido refugiarles de generación en generación.
nosotros nos encontramos con este salmo y podemos asegurar que el Señor ha sido refugio nuestro, de nuestros padres, de nosotros. Lo es de nuestros hijos ahora y lo seguirá siendo de nuestros nietos, nuestros bisnietos y todas las generaciones que crean en Jesús. El Señor ha sido refugio y lo seguirá siendo por siempre para su iglesia. Que va a ejercer justicia, sí. Que va a aniquilar a aquellos rebeldes que no creen en Él también. Pero los que hemos sido convertidos al Señor, el Señor promete ser refugio de generación en generación. Que el Señor bendiga su palabra y que nos dé la convicción de su presencia permanente en nuestra vida. Oramos. Señor, te agradecemos tu palabra. Historias como esta, Señor, nos conmueven, pero también nos invitan a la reflexión. Nosotros no queremos ser como este pueblo rebelde que, a pesar de las promesas dadas, las dudamos, nos quejamos, echamos culpas. Al contrario, queremos ser como Josué y Caleb, que estaban dispuestos a seguir porque tenían una promesa. Su fe inquebrantable ante la promesa que tú habías establecido, la cumpliste, permitiéndoles a ellos dos y a sus familias entrar a la tierra prometida y constatar que tú has sido refugio para tu pueblo de generación en generación. Y nosotros, Señor, como esa pequeña manada, como ese remanente santo, como esta niña de tus ojos, te suplicamos que siga siendo para nosotros refugio y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos por todas nuestras generaciones hasta que Cristo venga. Porque así lo has prometido y porque así tú lo haces, porque lo has hecho desde el principio de los siglos y hasta los siglos. Te alabamos, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Estemos de pie, hermanos, para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Vamos